Hoy, 4 de octubre, la Iglesia celebra a San Francisco de Asís, uno de los santos más universales y queridos de la cristiandad. Francisco no fue solo un hombre de oración y pobreza, sino también un poeta y cantor del Creador. Y quizá la obra que mejor resume su espíritu es el Cántico de las Criaturas, considerado por muchos como el primer texto literario escrito en lengua italiana. Soy Gustavo Sáenz, bienvenidos. Pero hay algo más, no se trata solo de un poema. Francisco lo concibió como un cántico, es decir, como una oración para ser cantada. En este video quiero invitarte a redescubrirlo desde dos miradas: la literaria, que nos habla de su belleza y profundidad espiritual, y a la musical, que nos permite seguir una genealogía de cómo este cántico ha resonado en melodía a lo largo de los siglos, desde la Edad Media hasta nuestros días. Veremos cómo unas palabras nacidas en la humildad de Umbría han inspirado no solo a poetas y teólogos, sino también a músicos de distintas épocas, hasta convertirse en un himno que todavía hoy ilumina la relación del hombre con Dios, con la creación y con la fraternidad universal. Cuando hablamos del Cántico de las Criaturas, debemos recordar que no es un texto aislado, sino el fruto maduro de la vida de San Francisco. Él lo compone hacia el final de sus días, cuando la enfermedad y la ceguera lo habían reducido físicamente, pero al mismo tiempo lo habían abierto a una contemplación más profunda. Francisco ya no podía ver con los ojos, pero veía con el alma. El texto se llama también Cántico del Hermano Sol, o las alabanzas del Señor, o el himno a la hermana muerte. Todos esos nombres se los dan las fuentes biográficas. Es uno de los testimonios del ininterrumpido cántico que fue su vida, desvelada enteramente por la bondad y la misericordia del Señor y por la sangría irrestañable de su fraternidad. Porque sí es cierto que el Altísimo y Buen Señor acapara la alabanza del cántico, pero también lo es que el hombre figura en el mismo cántico como indudable protagonista. Algo sorprendente es la lengua en que está escrito, no el latín solemne, sino el romance umbro, una forma sencilla del italiano naciente. Es un lenguaje casi balbuciante, como el de un niño, pero cargado de ternura y cercanía. Con esto Francisco logra que el cántico pueda ser entendido y cantado por todos, desde el hermano campesino hasta el noble. Los forman 33 versos, agrupados en 6 estrofas, y los 2 últimos cierran el cántico. 3 partes se distinguen claramente en él: los versículos 1 y 2, que señalan el porqué y el objeto definitivo del cántico. Solo el Altísimo es digno de alabanza. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún nombre es digno de hacer de ti mención. Los versículos 3 y 9, que convocan, presentándose en pares formados por elementos masculinos y femeninos, al sol y a la luna y a las estrellas, al viento, a aire nublado, sereno, todo tiempo, y al agua. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y él es bello y radiante, con gran esplendor,
de ti Altísimo lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Al fuego y a la tierra, los versículos 10 al 13, que convocan al hombre que ha aceptado la bienaventuranza de la cruz. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados están. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. ¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal! Bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. El versículo 14, coro final de todas las criaturas. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. San Damián, San Fabián de la Foresta o el Palacio Episcopal de Asís serían los posibles lugares de composición del cántico. La impresión de las llagas en septiembre de 1224 y la muerte, octubre de 1226, marcan los términos dentro de los cuales fue compuesto el cántico y señalan también, sin lugar a duda, la plenitud en él de todos los misterios de Cristo. Y fue en esos misterios donde se había introducido la conversión y a su cima le había conducido la cruz, la de la estigmatización, la de la enfermedad y también la de la muerte presentida. Una lectura del cántico obliga a subrayar el repetido mi Señor, que aparece 10 veces, o el Altísimo, que aparece 4 veces, que revelan el sujeto objeto de la alabanza y la doble visión constante suya de Dios en Cristo, trascendente y cercano a la vez, y que centran, explican y dan sentido a los restantes temas del cántico: la alabanza por las criaturas, la fraternidad con ellas y de ellas, la belleza y utilidad de las cosas y el hombre, también el cantor y juglar del coro de Francisco. Pero el hombre con sus heridas, la ofensa, la enfermedad, la tribulación y la muerte, de la que nadie escapa y que hacen la alabanza más desnuda y puede ser que más pura, agarrada como está a la gracia de la cruz. Por eso, el cántico se cierra así en el centro mismo del Evangelio. Las bienaventuranzas, lectura paralela imprescindible del mismo. Es este un escrito del pobrecillo que exige realizarlo, hacerlo sonar. La estructura del texto nos muestra un recorrido en estrofas de alabanza. Comienza con el sol, sigue con la luna y las estrellas, continúa con el viento, el agua, el fuego y la tierra. Todo el universo, paso a paso, se convierte en coro que entona junto con Francisco. Y en la parte final
introduce algo audaz. Alaba incluso a la hermana muerte corporal, a la que otros temen, pero que él recibe como puerta de la vida eterna. Así, el Cántico de las Criaturas se convierte en un himno universal, donde la creación ya no es muda, sino voz que canta la alabanza de Dios junto con el hombre. Para comprender cómo pudo sonar el Cántico de las Criaturas en tiempos de San Francisco, hay que recordar primero algo importante. Francisco no era músico en el sentido técnico, pero sí tenía un alma profundamente sensible al canto. Sus primeros biógrafos lo describen como un hombre que improvisaba versos, que cantaba en el camino y que animaba a sus hermanos con melodías sencillas. Esto nos permite intuir que el cántico no fue concebido como un texto para ser recitado en silencio, sino como una oración cantada. En la Edad Media, el canto era el medio natural de la oración comunitaria y Francisco quería que sus hermanos y el pueblo entero pudieran entonar estas alabanzas. ¿Cómo habría sonado? Probablemente con una melodía muy simple, cercana al canto popular umbro, que el pueblo ya conocía, pero también influida por la tradición salmódica del canto gregoriano. Imaginemos frases cortas, repetitivas, con fórmulas fáciles de memorizar, más destinadas a unir que a impresionar. En este sentido, el cántico se mueve entre dos polos: la solemnidad del gregoriano, que en aquel tiempo era el repertorio oficial de la iglesia, y la espontaneidad popular, que Francisco tanto valoraba y que lo hacía más cercano a trovadores y juglares que a clérigos de coro. El resultado seguramente fue un canto sencillo, casi improvisado, accesible a todos, sin ornamentos ni complejidad polifónica. Francisco no buscaba exhibición musical, sino fraternidad, que cada hermano pudiera reconocerse junto al sol, la luna, el agua o la tierra como parte de un mismo himno a Dios. Al mismo tiempo, no debemos olvidar el contexto franciscano. Los primeros frailes recorrían pueblos y plazas, predicando de forma directa y alegre. El canto era un medio poderoso para transmitir el mensaje. Por eso el cántico se convierte en algo más que poesía. Es un recurso misionero, una catequesis musical, un puente entre la oración personal y la celebración comunitaria. En resumen, en tiempos de San Francisco, el Cántico de las Criaturas había sonado más como un canto humilde y luminoso, entonado en lengua vernácula, con melodías breves y fáciles, capaz de unir a los hombres, a los pobres, a los hermanos, al pueblo entero en una misma alabanza al Creador. Una vez comprendida la sencillez con que pudo sonar el Cántico de las Criaturas en tiempos de Francisco, podemos preguntarnos qué sucedió después con este texto. ¿Cómo fue acogido musicalmente a lo largo de los siglos? Lo primero que hay que decir es que durante mucho tiempo el cántico vivió más en la tradición oral y devocional que en partituras escritas. Los hermanos franciscanos lo entonaban en comunidad, en sus conventos, en procesiones y en momentos de fraternidad. No tenemos constancia de una melodía fija del siglo XIII, pero sí sabemos que fue cantado, adaptado, reinventado según las regiones. Con el paso de los siglos, el cántico permaneció como un texto de oración, más que como obra musical. Es recién en la modernidad cuando encontramos composiciones de mayor envergadura inspiradas en él. La primera gran obra es de Hermann Suter, en 1923. Un oratorio monumental para coro, orquesta, órgano, solistas y hasta coro infantil. Aquí el cántico se transforma
en una verdadera liturgia cósmica, con colores orquestales y corales que evocan el sol, la luna, el agua o la muerte. Es el paso de la sencillez medieval a la grandiosidad del sinfonismo moderno. Luego, a mediados y finales del siglo XX, aparecen otras aproximaciones. Por ejemplo, el compositor James Curnow escribe en 1984 un Cántico de las Criaturas, pero no como obra coral, sino como una suite para banda de concierto. Cada movimiento describe una parte del cántico: el sol, la luna, el fuego, la tierra. Aquí la palabra desaparece, pero la música instrumental intenta transmitir el espíritu franciscano. Más adelante, en 2003, Timothy John Knight compone un Cántico de las Criaturas para coro mixto y órgano. Es una versión más breve y accesible, pensada para coros parroquiales o comunitarios. El texto ya aparece en inglés, mostrando cómo el cántico traspasa fronteras culturales y se adapta a distintos idiomas. Al mismo tiempo, surgen versiones populares y litúrgicas en español, italiano y otras lenguas modernas. Cantautores como Juan Morales Monteros, grupos como Cairoi o comunidades franciscanas han creado melodías sencillas para cantar el cántico en celebraciones, asambleas y encuentros juveniles. En estas versiones se percibe algo del espíritu original: sencillez, repetición, cercanía al pueblo. Omnipotente, bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas. Y ya en nuestro presente, el Cántico de las Criaturas se ha convertido en un símbolo universal. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco retoma el título del cántico, inspirando nuevas composiciones corales, cantatas y hasta adaptaciones modernas en clave ecológica. Podemos decir entonces que la genealogía musical del cántico recorre un camino sorprendente. Comienza como canto humilde y popular en Umbría, se transforma en oratorios grandiosos en el siglo XX, inspira suites instrumentales, coros parroquiales y cantos juveniles, y llega hoy a ser un himno ecológico global capaz de unir tradición, espiritualidad y compromiso con la creación. Ahora quisiera darles algunas claves muy sencillas para poder escuchar las diferentes versiones musicales del Cántico de las Criaturas. No necesitamos ser especialistas, basta con abrir bien los oídos y dejarse guiar por algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se acerca más a lo popular o a lo litúrgico? Algunas versiones conservan el aire popular medieval, como una canción que podría escucharse en la plaza. Otras toman un carácter litúrgico, casi como un himno destinado a la iglesia. 2. ¿Qué lengua se emplea? Escuchar si se canta en italiano moderno, en latín o en el romance húngaro cercano al original. Cada lengua cambia la sonoridad y la percepción de cercanía con San Francisco. ¿Predomina la sencillez franciscana con melodías desnudas, casi monódicas? ¿O se vuelve más elaborado, con armonías modernas, arreglos corales o instrumentaciones ricas? ¿Qué relación se da entre texto y música? ¿La música nos lleva a la contemplación o transmite más bien júbilo y alegría desbordante? ¿Suena a oración íntima o a comunión con la naturaleza? Estas preguntas no buscan dar una sola respuesta, sino ayudarnos a descubrir cómo, a lo largo de los siglos,
la música ha dado vida a las palabras de San Francisco de maneras muy diversas. El Cántico de las Criaturas no es solamente un texto literario o poético, es una oración cantada, un estallido de alabanza que ha inspirado a tantos creyentes como a músicos durante siglos. No olvidemos que incluso el Papa Francisco, al escribir su encíclica sobre el cuidado de la creación, tomó como título Laudato Si, las mismas palabras con las que San Francisco inicia su cántico. Esto muestra la fuerza y vigencia espiritual de este himno medieval. Les invito a escuchar algunas de las versiones musicales, a dejarse tocar por ellas y a reflexionar cómo dialogan en mi interior la música, la poesía, la espiritualidad y la naturaleza. Tal vez descubramos que el cántico sigue vivo, no como un recuerdo del siglo XIII, sino como un canto que aún nos llama a la armonía con Dios y con la creación. Finalmente, deseo compartir con ustedes la siguiente noticia. Este video no está dedicado únicamente a la memoria del Santo de Asís y a su inconfundible espiritualidad. En este año 2025 se cumplen 800 años de la composición del Cántico de las Criaturas. De esta manera conmemoramos a la vez la fiesta de San Francisco de Asís y los 800 años de esta obra monumental de la espiritualidad cristiana. Este fue el recorrido que hemos dado por el Cántico de las Criaturas y su música. Soy Gustavo Sainz y nos veremos en el siguiente video. Gracias.